Resumidas cuentas, ¿no? En resumidas cuentas, cuando vemos este avión, ¿no? Cuando vemos pasar a esos con ese nivel de cercanía, nomás en las películas pasa. Eso no, normalmente no lo ves en aviones, vamos, reales, ¿no? Entonces, vemos en este momento donde, a ver, ahí está, a ver. O sea, el jet está más o menos lejos, típico que van de ladito y luego pasa enfrente, generando esta turbulencia al momento de pasar. Bueno, esa situación tiene, me imagino, pues alerta, bastante alerta a esta zona del Pacífico, ¿no? Del Indo-Pacífico de los Estados Unidos, porque dice, bueno, ¿cuál es la siguiente, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la siguiente fase, vamos a decir, a este tipo de acercamientos, ¿no? O sea, ya lo que sí, que es disparar o de qué estamos hablando, porque no ha parado de escalar, de a poquito, pero no ha parado de escalar, que al principio nomás se acercaban los buques a los filipinos y los iban alejando, que después le aventó un rayo láser y así se van, ¿verdad? Que con Vietnam, China, dice no me muevo de aquí, oye, dice Vietnam, esta es zona mía, es más, tenemos hasta negocios en conjunto aquí en esta región, pero tú no puedes estar en esta zona, y dice China, pues me quedo. Me quedo y no me voy a mover. Entonces, China trae una actitud muy distinta. Es como que le cambiaron el chip a Xi Jinping y dijo, ok, la fase de buena onda, la fase Winnie Pooh, pues ya pasó. Ahora paso a la fase Terminator, o no sé, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente fase? Pero es como muy inestable la situación entre Estados Unidos y China, porque hace todavía unas semanas se hablaba que se iban a ver, que iba a mejorar la relación, y pareciera que esa conversación ha quedado un poco como pues al aire, ¿no? Pero cancelaron la reunión entre el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, con el secretario de Defensa también de los Estados Unidos, ¿no? Iba a haber una reunión en la cumbre del diálogo de Shangri-La, que también se ha cancelado, y obviamente todo esto es preocupante porque, digamos, hay intentos para reconectar la relación, sin embargo, no se hace. Exactamente. Bueno, así están las cosas ahorita entre Estados Unidos y China. Pasó volando. El tipo de avión de los Estados Unidos es un Air Force RC-135 y el jet de China es un J-16. Creo que ya lo comentamos, lo rectifico nada más. Y no sé si hago algo más de eso ese sucedió tema. El 26 de mayo, o sea, hace unos días, pero hasta el día de hoy se empieza a compartir esta imagen que obviamente lo captan los mismos pilotos de Estados Unidos. Entonces, un día te levantas, ¿no? Te levantas de, ¿cómo se llama? De Japón y empieza tu día con estas alarmas, ¿no? Que poníamos hace unos momentos, ¿no? Unas alarmas, pues, bastante creepy, ¿no? Aparte con el mensaje, ¿no? Un mensaje que te están diciendo constantemente, resguárdense, posiblemente va a caer un misil, etcétera, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo que está pasando esto de Estados Unidos, al mismo tiempo que también Corea del Norte, pues estaba viviendo un colapso en su misil con todo y satélite, por lo menos en la información que se tiene. Primera vez que se avisa, primera vez que se dice va el misil, va con un satélite y se cae. Y se les cae, ¿verdad? Qué oso. Sí. Bueno, el punto es que estas dos noticias en una misma región. Si nos vamos así, nada más rapidito para los que igual no se ubican ahí en esta zona, pues todo esto estaba pasando al mismo tiempo en estas dos zonas, ¿no? En esta zona del mar de Japón y en la zona del mar de China oriental, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está, no, en esta zona del mar de China meridional, acá. ¿No? O sea, son dos zonas pues que han estado muy movidas últimamente entre lo que es Vietnam, Filipinas, que por cierto estaban haciendo ejercicios militares hace ¿qué? 2 días por ahí, 3 días, ejercicios militares en esta zona. Estaban haciendo ejercicios militares también Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, aquí también, ¿no? Y también digo, está difícil que se pacifique si pues también se la pasan haciendo ejercicios militares, ¿verdad? También eso es un tema interesante. Entonces ya se han mandado pues muchos comunicados en los que supuestamente van a tranquilizarse, pero al día, es más, al mero día ya están haciendo algo que interrumpe estas posibles negociaciones o posibles movimientos hacia una pacificación, ¿no? Al menos a relajar el ambiente. La reunión de Xi Jinping y Biden, ya nadie habló de eso, ya nadie dijo nada, entonces pues bueno, sigue siendo algo que no nada más alargaron, simplemente dejaron de hablar. Y lo de los ministros de defensa de ambos países también cancelados, o sea, básicamente no se quieren hablar y el problema sigue creciendo.
Vamos a otros temas, ¿no? Vamos a otros asuntos también importantes. La Organización de las Naciones Unidas está preparando, iniciando una operación para retirar más de 1 billón de barriles crudos del petróleo en Safer, del crudo de petróleo Safer en Yemen. Es un tema que hemos platicado varias veces. Es una región pues que pudiera tener un problema de contaminación muy duro si esto colapsa, ¿no? Exactamente, ellos lo llamaban pues evitar un desastre medioambiental que costaría miles de millones en el futuro y que ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional, así como para el sector privado, para sumarse a este objetivo de cerrar pues la financiación para hacer este rescate del petróleo que posiblemente podría contaminar pues una zona bastante extensa. Dice, si bien los contribuyentes han aportado 114 millones de dólares, 106 millones de euros, para detener el derrame del Mar Rojo son necesarios todavía 29 millones más para el amarre segundo del buque de reemplazo a una boya, así como para el remolque de una embarcación a un punto verde de reciclaje. O sea, todavía faltan puntos. Como batalla la ONU y muchas de estas asociaciones que son parte de la ONU para cuestiones de beneficencia, pero para arreglar, por ejemplo, una iglesia del siglo medieval, no batalla nada. No batalla nada, pero para esos problemas que pues nos atañen a todos. Ahorita y al futuro, porque esta contaminación no es nada más para nosotros, es para pues los niños de quién sabe qué año, pues va a seguir estando ahí. Tienen años con este buque ahí, a punto de romperse, a punto de contaminar toda esa zona y pues es fecha que no han podido solucionarlo. Así que, pues bueno, estaremos comentando cómo va este tema, pero no va bien. Obviamente no va bien. Yemen aparte con una crisis tremenda. O sea que también entre guerra civil, hambruna, o sea, bueno, Yemen tiene todo ahorita. Así que también un tema, pues, tremendo. Vamos a otro asunto, ¿no? Vamos a otro asunto, pues ya sí, obviamente momento electoral en Estados Unidos, están calentando motores y Trump ya empieza a lanzar sus promesas. Sus clásicas. Sus promesas clásicas. Siempre, ya estuvo Trump, ¿por qué siempre contra nosotros? Otra vez. Contra los indocumentados en general, claro. ¿No? En general, no la tomó tan directa. No mencionó México. No está tan directa, ¿no? Pero pues obviamente involucra a muchos latinos, claro, ¿no? En general. Claro. Pero este día ha asegurado que a todos se quitará la ciudadanía automática para todos los hijos de indocumentados nacidos en los Estados Unidos. Exigirá que al menos uno de los dos padres sea ciudadano de Estados Unidos o residente permanente legal. O sea que no nada más por nacer en Estados Unidos te vas a volver estadounidense, que es algo que en la frontera se aplica mucho. Sí, se aplica mucho, o sea, mucha gente pues va y tiene el niño de aquel lado, ¿no? Y luego ya lo hacen. Pero bueno, entonces el punto es que es pues en contra de su propia constitución. O sea, Estados Unidos se forjó precisamente por eso, porque pues nacían allá y no, papás migrantes. Pero bueno, es un tema que ya ni le voy a decir porque no entiende este señor. Y tiene su público, tiene su público. Tiene su público, tiene sus seguidores. Hay países que lo han hecho. O sea, hay países que son muy estrictos. China, Australia. O sea, hay países que no porque naces ahí ya eres chino. Entonces digo, yo entiendo que pues va en contra del origen. Va en contra del origen de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Va en contra de lo que los hizo. Pero también son otras circunstancias, ¿no? Eso también es una realidad. Entonces, si no tendría esa cantidad de seguidores, ¿verdad? Ahora, habrá un punto de equilibrio. De repente habrá un momento en el que tal vez se quedan sin mano de obra y dirán, oigan, pues hay que traer ahora sí gente fuera. A lo mejor no sucede, a lo mejor se pone a trabajar durísimo. Bueno, pues también puede ser. Pero mientras son peras o son manzanas, esa es una propuesta que yo sí creo que va a atraer a mucha gente. Porque al final, pues ya vieron que ya fue presidente, ¿no? Entonces, mucha gente dice, pues igual, ¿no? Vamos a darle otra oportunidad a este personaje. Entonces, no dudo que tenga posibilidades, sobre todo porque últimamente DeSantis se ha visto demasiado loco, ¿no? Entonces, sí, mucha gente dice que el hecho que se haya lanzado Ron DeSantis le da un empuje a Donald Trump porque está tan está tan loco de repente sus propuestas. Tan extremo. Que muchos republicanos dicen, no, espérate, o sea, sí, pero no tanto, ¿verdad? Pero sobre todo no republicanos, o sea, sobre todo gente demócrata. O bueno, no demócrata, sino que digamos que se pasa de un lado al otro fácilmente según las propuestas, cuando dice, oye, pues si va a tener posibilidades de DeSantis, pues prefiero a un Trump menos loco, un poquito más moderado entre las locuras del DeSantis. Pero bueno. Pues no me voy a decir lo que dijo Trump. Dice, como parte de mi plan para asegurar la frontera, porque ha llamado esto turismo de nacimiento,
Dice, en el primer día de mi mandato firmaré una orden ejecutiva dejando en claro a las agencias federales que según la interpretación correcta de la ley, los futuros hijos de inmigrantes ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense automáticamente. Entonces, a partir de entonces, Trump ordenaría a las agencias federales que exijan que al menos uno de los dos padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal para que los hijos nacidos en Estados Unidos se conviertan automáticamente en ciudadanos estadounidenses. Y a los que no cumplen ese requisito, no solo no se les va a conceder la ciudadanía automática, sino que no se les podrá dar pasaporte, número de seguro social, ni van a ser elegibles para ciertos beneficios de asistencia social firmados por los contribuyentes. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el asunto. Vamos a otra información importante.